Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Voces en Libertad. Voces en Libertad. Interpelamos el sistema de encierro. Procuración Penitenciaria de la Nación. Procuración Penitenciaria de la Nación. Es como siempre un placer recibir al doctor Ramiro Gual, jefe de la Oficina de Investigación de Casos de Fallecimiento en Prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Doctor y profesor de la Facultad de Derecho. Profesor de la Facultad de Derecho, sí. Y dentro de la Facultad de Derecho, subdirector del Centro de Estudios de Ejecución Penal, que es el que organizó el Congreso la semana pasada. Ya nos estamos anticipando el tema. Te iba a pedir que trabajaras de cronista desde el lugar de los hechos acerca de un congreso que tuvo lugar a fines de julio y del que participó la Procuración, sí, claro, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, justamente sobre ejecución penal. Sí. ¿En qué consistió? Bueno, el Centro de Estudios de Ejecución Penal es un centro de estudios que está emplazado dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sus objetivos son principalmente tratar de cubrir una falencia que la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en particular siempre tuvo, que es una gran distancia entre los discursos teóricos en torno a la pena y cómo se aplica la pena en la Argentina. El diagnóstico básico es que la Facultad de Derecho forma a los operadores del sistema de justicia penal en cuestiones sumamente teóricas respecto a cuándo corresponde la aplicación de la pena, pero no les da las coordenadas básicas para entender qué significa para una persona estar presa en la Argentina. Y esa tensión la vivimos como estudiantes, luego como profesores, y fue lo que motivó la creación de este centro de estudios. Tiene ya una década de creado y hace 6 años que viene organizando anualmente su congreso, que tiene por un lado la intención de poner en tensión un poco teoría y práctica, pero también tiene la idea de traer algunos discursos de teoría un poco más elaborados que los que se manejan normalmente, y también al ser el congreso tal vez más importante de ejecución penal a nivel nacional, también intenta nuclear a Buenos Aires con las otras jurisdicciones, mientras que también nuclear a la Argentina con los otros países de la región, y entonces es un congreso que suele tener participaciones de Brasil, de Uruguay, de Buenos Aires ciudad, de Buenos Aires provincia, de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, y ahí se conforma un espacio de intercambio entre jurisdicciones que suma bastante. Ramiro, tengo una enorme confianza y un enorme respeto intelectual por tu capacidad, tu talento, qué sé yo, de manera que me voy a tirar a hacerte 2 preguntas para bajarte de esa teoría total, dale, a hechos concretos cotidianos. Por supuesto, dale. Uno, hace poco la cuestión de un juez que liberó a una persona que después cometió un homicidio, uh-huh, que fue presentado como horroroso por los medios de comunicación. Y ahora otro homicida que mata a una joven mujer policía, madre de un bebé, todas esas cosas que incrementa el morbo en los medios de comunicación, uh-huh, que había tenido varias condenas previas, uh-huh, y esta mañana unos periodistas en un programa de los más escuchados de la radiofonía argentina se planteaba cómo puede ser que este tipo estuviera libre cuando en realidad tuvo tantos antecedentes delictivos en su corta vida. ¿Qué haces con eso? Bueno, la primera tensión que yo noto ahí es la tensión que a mí se me genera entre hablar de un caso que no pude ver en lo concreto, y me parece que es una tensión con la cual trabajamos todos a nivel social y mediático, y hay que ser como un poco cauteloso con eso, me parece. Una cautela que me parece que es necesario que los periodistas tengan, pero que yo, a diferencia de lo que suelen hacer los operadores en esta temática, no le cargaría especialmente las tintas a los periodistas. A mí me parece que es una cautela que es necesario que en esos procesos de comunicación existan,
pero que es una cautela que no se la podemos pedir a los periodistas, me parece, si los operadores de la justicia penal no diseñan unos circuitos de comunicación más democráticos, formales, institucionales, públicos, y entonces el periodista termina dependiendo de hablar con un comisario que le pasa un datito, pero no me cites porque me comprometés y demás, y lo mismo con un operador sumamente bajo dentro de un juzgado, dentro de una fiscalía, y entonces se empieza a hacer una circulación sumamente informal de información que la verdad que termina minando un poco. Sí, es cierto, la Corte creó el SIG, que es un sitio en internet donde hay algo de publicación de sentencias. El Ministerio Público Fiscal durante la gestión de Gil Carbó tenía una suerte de vocero que se encargaba de ser como quien hablaba con los medios, y eso seguro que son algunas prácticas esporádicas que suman, pero ahí hace falta mucho camino por recorrer. Digo, eso es lo primero. Antes de meterme en el caso, lo primero que diría es, nos está faltando dentro del diseño de comunicación sobre estas materias información teórica o práctica aplicada básica a los periodistas para que entiendan mejor cómo funciona un proceso penal, y canales de circulación de esta información, casi que con conferencias de prensa. Digo, debería haber un vocero del Poder Judicial que diga, esta persona que ahora está detenida por esta situación, podemos dar por acreditado formalmente, lo digo en público, tuvo estos 5 casos previos, sino es todo un cómo circula, qué habría tenido, y en esos condicionales se ensucia mucho la información, y me parece que ahí el debe, insisto, no es de los periodistas, el debe es de las agencias de justicia penal que no han creado canales de circulación públicos para esa información. Entonces te saco el caso concreto y te pongo como un supuesto. Eso, tal cual. Avanzando sobre los supuestos, bueno, ahí habría que ver exactamente cómo, digamos, qué supuesto estamos hablando, pero en principio, con las penas que existen hoy en la Argentina, si una persona está acreditada que cometió un delito sumamente grave, difícilmente pueda cometer 2 o 3 de esos delitos sumamente graves, porque las penas son tan altas que el tiempo de detención, digo, lo que no ocurre hoy en la Argentina es que una persona comete un homicidio y a los 3, 4, 5 años sale en libertad. Eso no, en este caso se trataba, dicen, de delitos muy menores, bueno, claro, pero que acumuladas las penas daban como 11 años. Sí, y bueno, ahí también hay como algunas corrientes criminológicas que proponen esta idea de que el mal comportamiento en la ciudad es el modo de ingreso a los delitos menores, y los delitos menores son el ingreso a una suerte de carrera delictiva que con el tiempo van a una suerte de efecto bola de nieve y van agrandándose hacia delitos más graves. Esto la verdad que tampoco está demasiado comprobado que exista, con lo cual, digo, ahí hay como algunas discusiones que vienen de los 80 para acá sobre qué debemos hacer ante las primeras infracciones dentro del sistema penal. Digo, para no aburrir, digo, hay alguna corriente que habla de la incapacitación selectiva. Digo, hay algunas pautas que nos permitirían identificar ciertas personas que van a ser más proclives a volver a cometer delitos más graves, y entonces si nosotros seleccionamos esas personas y las incapacitamos de por vida, es decir, las metemos en prisión por muchísimos años, entonces las sociedades van a ser más seguras. El tema con todos esos tipos de análisis, digo, que uno lo podría bajar a esto, digo, si esta persona se lo hubiera incapacitado, se lo hubiera dejado en prisión más años, entonces no hubiera ocurrido el hecho B. Y esto tiene algunos problemas, digamos. El primer problema que tiene es el del falso positivo. Digo, uno decide que las personas que han cometido tal o cual cosa, o que tienen tal o cual condición personal, o que el hecho muestra tal o cual cosa, yo intuyo de ahí un factor de riesgo y entonces la separo de la sociedad durante los 20 años. El problema de eso es que te pueden pasar 2 cosas. Podés no aplicar eso y que algunas personas que tienen ese factor de riesgo luego cometan el hecho y quedaron en libertad, y vos decís, fallé, como en este caso. O te puede pasar también que falles con un falso positivo, metas en prisión a un montón de gente que la verdad que no necesitaban una medida de incapacitación tan grave, y así no lo hubieran cometido. Entonces ahí ya es una decisión más política. Es la famosa frase de si preferís un inocente preso o un culpable suelto. Y esa decisión no se puede resolver académicamente. Es una decisión de valores, una decisión de proyecto de sociedad, si querés. No tiene solución.
Volvamos un segundo al Sí, Congreso, por cómo no. favor. Estuvieron Ariel Cejas Meliare, Sí, tuvo una participación bastante importante de la Procuración. Primero, es el procurador adjunto interino de la Procuración. la primera participación central, digamos que desde el CEP se agradece especialmente, es una participación apoyando el Congreso y acompañándolo y promocionándolo. Y luego sí, que como nos interesaba detectar ciertas experiencias interesantes, hay distintas personas que forman parte de la producción penitenciaria y que como tanto son sujetos válidos que era interesante que pudieran hacer su aporte en el Congreso. La figura principal dentro de la producción claramente fue Ariel Cejas, que es el procurador penitenciario adjunto interino de la Procuración. Disertó en una mesa, precisamente una mesa creada a la luz de la conformación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Había un representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Palmieri. Estaba Mónica Pinto como ex decana, pero también como especialista en el derecho internacional, y nos interesaba también entender que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no puede existir por fuera de la recuperación de las experiencias de otros organismos que ya vienen trabajando en la materia de antemano, y entonces ahí la participación de Ariel Cejas era especialmente interesante para tratar de pensar qué recorrido de la Procuración el mecanismo debería tener en cuenta. Déjame hacer brevísimo alto, que Damián nos está diciendo que estamos ya con el bloque completo y en el siguiente desarrollamos el contenido. Perfecto. ¿no? Y las perspectivas. Esto se hace cada cierto tiempo, Todos los años. Todos los años, anual. Bueno, y cuando puedas en algún pasillo, en alguna reunión, en algún café, en ese hermosísimo foyer de profesora que tiene la facultad, decirle a Mónica Pinto que estoy enamorado de ella de hace muchos años. Se lo transmito. Muchas gracias. Libertad de voces. Voces en libertad. Procuración Penitenciaria de la Nación. Procuración Penitenciaria de la Nación. En defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Seguimos esta conversación con el doctor Ramiro Gual, jefe de la Oficina de Investigación de Casos de Fallecimiento en Prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación y enviado especial de nuestro programa al 6º Congreso de Derecho de Ejecución Penal, realizado a fines de julio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, al que asistieron y expusieron además el doctor Ariel Cejas Meliare, el procurador adjunto interino de la Procuración, y la doctora Mónica Pinto, la ex decana de la facultad. Al margen, y ya te pido sobre un informe sobre, que para eso te hemos mandado, sobre el Congreso, Ramiro. Pero me encanta que en la facultad se esté pensando y revisando el tema de la misión de ustedes, los abogados, y de la justicia, ¿no? Porque veo que Martín Bomer también está metiendo o proponiendo modificaciones en los planes de estudio para investigar, para estudiar investigación justamente criminal y que no deleguen los jueces en la policía o en los agentes de la CIDE la investigación de los casos criminales. Todo. Que hay una revisión constante, me parece, de qué debe hacer un abogado y qué debe hacer un juez en materia de administración de justicia. Sí, hay un contenido crítico dentro de la currícula históricamente de la facultad, o por lo menos en las últimas décadas, y ese contenido crítico incluye, entre las cosas a poner en crisis, nuestra propia producción como profesores y que a la vez es como actores, porque la Facultad de Derecho tiene una condición que no es propia de todas las facultades, pero que en Derecho está especialmente marcado, que es que en gran medida los docentes, casi no existen docentes de dedicación exclusiva, entonces los docentes en gran medida, además son operadores, en nuestro caso, del sistema penal. Claro. Entonces ahí hay una suerte de tensión histórica, casi que esquizofrénica, entre lo que se enseña a nivel liberal y de garantías en la facultad y lo que luego se aplica en el cotidiano en la profesión, y ahí hay una suerte de bipolaridad con la cual se convive casi sin problemas, y eso es necesario ponerlo en tensión, seguro. Haciendo como que no hay problema, en todo caso, ¿no? Bueno, y en el Congreso, Ramiro Gual, ya dijiste más o menos sobre qué expuso Ariel Cejas Meliare. Sí. Mónica Pinto, ¿dónde puso el énfasis? Mónica Pinto, su intervención tenía la
propuesta que nosotros le habíamos hecho a Mónica y lo logró bastante bien, por supuesto, era avanzar un poco sobre cuáles son los lineamientos internacionales para la aparición de estos mecanismos. Quiero decir, y no es un dato menor, porque son mecanismos que están llamados a cumplir una función muy importante, combatir fuertemente la tortura en la región, pero que sin lineamientos precisos pueden transformarse en estructuras vacías de contenido y de proyección. Entonces, algunas de estas tensiones impuestas desde afuera en gran medida suman para garantizar que esos espacios tengan una praxis bastante parecida a la que su misión en cuanto a objetivos, que parece muy rimbombante, pueda existir en los hechos, digamos. Contame acerca de la audiencia. ¿Quiénes concurrieron? Mirá, fue un congreso muy particular porque a través de un acuerdo de amistad que tenemos con la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, ellos traían a 5 docentes criminólogos, sociólogos, muy especializados en castigo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, los traían y podían colaborar con nosotros en ponerlos a disposición para que participaran gratuitamente del Congreso, si se hacía este jueves y viernes pasado. La tensión con eso, para la Facultad de Derecho, es que eso significaba en feria judicial. Y entonces el público históricamente de estos congresos ha sido generalmente estudiantes y docentes de la facultad que en gran medida son operadores del sistema judicial y entonces son sus semanas de vacaciones, con lo cual la posibilidad de que no estuvieran en Buenos Aires. Entonces había algún tipo de miedo respecto a concurrencias y demás, pero la verdad es que no fue tan así. Primero porque evidentemente hay algunos operadores judiciales que no se van de vacaciones y se quedan en Buenos Aires más allá de que estén de vacaciones. Segundo porque para una cosa que a nosotros nos interesa mucho, que es que el Congreso sea bastante federal, es decir, que haya gente del interior, al revés, que fueran en vacaciones de invierno, fue una solución para ellos, porque les permitió viajar a Buenos Aires cuando normalmente hubieran tenido que quedarse en sus espacios de trabajo. Y además abrió en gran medida porque estos docentes no son exclusivamente, estos docentes que venían de afuera no son exclusivamente de derecho, y en parte por su gran renombre y demás, también abrió la posibilidad que desde otras disciplinas, y entonces había mucha gente de sociales, gente de filosofía, se armó un congreso tal vez bastante más plural y superó las 300, 400 inscripciones, que es un número sumamente interesante para un congreso de estas características. Fueron los días a salas completas, así que la verdad que fue todo un éxito. Para ustedes, los técnicos en Derecho, ¿interfieren los de otras disciplinas? Y es central. Es central sobre todo para ese camino que parece obvio, pero que para nosotros todavía nos falta muchísimo camino por recorrer, que es poner en relación de algún modo lo que el derecho debería hacer con lo que el derecho es en la práctica. Para eso otras disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, que tengan algún tipo de participación más empírica en el contexto, son centrales. Porque la verdad es que nosotros tenemos que empezar a discutir la pena que estamos aplicando en la Argentina y cómo vive en prisión una persona, y si nos interesa que eso... saber cómo vive una persona en prisión para decidir si vamos a darle 5 u 8 años es una decisión central, y esa decisión hoy por hoy la Facultad de Derecho no la puede tomar sola porque no sabe cómo vive una persona dentro de la prisión. ¿Y qué pasa con vos, por ejemplo, cuando se enteran? Primero te tienen como referencia académica por verte en la facultad y los títulos, qué sé yo, pero tu función dentro de la PPN, ¿qué pasa con eso? Es muy valorada. En estos espacios donde empieza a aparecer la cuestión crítica dentro de la facultad, y que empiezan a plantearse críticamente qué estamos haciendo cuando detenemos a una persona, cuando la mandamos a prisión, tanto las experiencias cercanas y concretas, como podría ser nuestro trabajo, como los aportes de otras disciplinas, son herramientas centrales para poder dar esa discusión. Si no, vamos a seguir discutiendo filosóficamente como si estuviéramos en el siglo XVIII. Y siempre en el aire. Exactamente. ¿Y cuando les acercás el trabajo tuyo? La Facultad de Derecho es tan grande y es tan amplia que siempre hay espacios donde hay recepción para esas cuestiones. Después hay tensiones en otros espacios, hay resistencias, claro, pero hay espacios que están muy interesados en la información y las aproximaciones que espacios como la Procuración Penitenciaria tienen para aportar. Es anual, me dijiste. Anual, todos los años, generalmente entre julio y agosto. ¿Y la temática va variando? ¿Ponen un eje, por ejemplo?
lo que intentamos es variar mucho los ejes que circulan. Siempre está la prisión como central, pero tratamos de abordar la prisión desde distintas temáticas, desde distintas jurisdicciones, desde distintos discursos. Este año ocupó un lugar bastante central la reforma de ejecución penal del año pasado y el rol que se le asignó a la víctima o no, digo, a propósito un poco de lo que charlábamos en el bloque anterior. Ocupó un lugar bastante central no solo los derechos clásicos que son afectados dentro de la prisión, sino también otros derechos que generalmente son más invisibilizados. Ocupó un lugar central no solo la prisión como espacio de encierro, sino otros espacios de encierro estatales que están por fuera de la prisión, pero que en sus prácticas se le parecen demasiado. Institutos de menores, espacios de detención para personas con algún problema psiquiátrico no penitenciario. Esos espacios no penitenciarios que en gran medida reproducen las mismas prácticas de lo que se suele llamar instituciones totales, como la prisión, y que generalmente, como no tienen el cartel de prisión, suelen ser menos revisitados por la academia, y la verdad que son lugares donde hay que poner también bastante el foco. O sea que vos fuiste... vos formás parte del CEP. Soy el subdirector, sí. Entonces, estaba por la Procuración, sí, por el CEP y como enviado especial nuestro. Como enviado especial tuyo, sí, exactamente. No, nuestro colectivo Así que, hombre orquesta ahí. Totalmente, sí, bueno, sí. De verdad, muchísimas gracias, Ramiro Gual. Por nada, gente. Sobre todo por tu buena onda y qué sé yo. Nosotros estamos siempre a disposición de tu oficina, así nosotros que también, cuando vos quieras. Perfecto. Gracias. Gustazo. Esto fue Voces en Libertad. Voces en Libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo el sistema. Seguinos en @ppnarg y www.ppn.gov.ar.